Muchas gracias a Tomás y al equipo por la invitación. Nosotros hemos preparado, como superintendencia, hemos preparado una presentación en la que buscamos compartir con ustedes la visión de resiliencia operacional que tenemos y cómo esto se ve reflejado en los últimos cambios que hemos aplicado a partir del año pasado con la última emisión de la actualización del reglamento de continuidad de negocios. Eh, entonces, quería empezar un poco hablando y conversando con ustedes respecto al contexto actual de los servicios financieros digitales y la respuesta, y cuál ha sido la respuesta internacional para contextualizar un poco las acciones que viene desplegando la superintendencia en materia de resiliencia operacional. Nosotros vemos que en los últimos años perdón, ya, listo. En los últimos años vemos un crecimiento importante de las iniciativas en materia de cambios importantes, ¿no? Aquí hemos traído un poco de nuestra visión y nuestra perspectiva que tenemos respecto a las iniciativas que nosotros recibimos. Como ustedes saben, las empresas tienen que emitir un informe de riesgos cuando van a lanzar un nuevo producto o realizar un cambio importante. Y aquí vemos justo la evolución de cómo ha ido avanzando la innovación en los últimos años. Vemos que desde el 2017 al 2023 que se ha casi multiplicado por 4 la cantidad de iniciativas que hemos recibido, y en estos últimos años la mayoría de ellas están relacionadas a elementos de transformación digital. Entre los principales elementos de innovación que contienen estas iniciativas están, por ejemplo, la expansión de servicios remotos, es decir, la implementación de servicios de autogestión para clientes. Ya un cliente no es necesario que se acerque a una oficina, a una agencia para hacer operaciones financieras. Entonces, este es un factor que vemos en la mayoría de iniciativas que nos llegan a la SBS. El uso de aplicaciones de mensajería es una tendencia que ahora mismo estamos visualizando. Ahora mismo se están lanzando iniciativas en las que se pueden realizar operaciones a través de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp. Entonces ya se puede, a través de las conexiones con API, se puede hacer operaciones bancarias desde este canal, ¿no? Es un nuevo canal y una nueva alternativa que están explorando las empresas. También el uso de APIs, el fortalecimiento de mecanismos de autenticación utilizando la biometría es una tendencia también bastante clara en las iniciativas que nosotros recibimos. La migración a la nube, no lo tengo que decir, es una tendencia internacional, así como la incorporación de la inteligencia artificial en las diferentes etapas de los procesos de las empresas. Entonces, vemos un contexto de innovación, vemos un contexto altamente digital, tecnológico. No sé qué pasó aquí. Ya. Y en este contexto se complementa no solamente a nivel de oferta. Queríamos mostrar un poco la oferta respecto a qué están
ofreciendo las instituciones financieras al mercado, qué tipo de productos e iniciativas se están lanzando. Pero también vemos el nivel de digitalización en la demanda de este tipo de iniciativas, y esto lo visualizamos en un incremento exponencial en el número de operaciones que se realizan a través de canales no presenciales. Vemos la diferencia que a partir del 2020, 2021, como bien saben, y es bien bastante repetido, a partir de la pandemia se produce este despliegue importante del uso de canales digitales, sobre todo de billeteras electrónicas para la ejecución de operaciones financieras. Y se ve claramente la diferencia, e incluso podría también hacer notar que también se ve un incremento a pesar de que el incremento es evidente en el número de transacciones mediante canales digitales. El crecimiento de operaciones en canales presenciales también aunque es menor que el de no presenciales. Las operaciones por canales presenciales también han sufrido un ligero incremento. Entonces, este es el contexto que quería compartir con ustedes, en un contexto de creciente digitalización que tiene impactos positivos para la continuidad o para la resiliencia operacional, porque ahora ya no se depende necesariamente de infraestructura física propia. Hay un proceso de automatización y hace más eficiente los procesos de las empresas, como ustedes ya conocen. Ahora el uso de analítica avanzada permite que se incrementen las capacidades de gestión y de monitoreo de operaciones en tiempo real. Todo se hace mucho más ágil, y también se refuerza la resiliencia tecnológica, porque ya no hay una concentración necesariamente geográfica. Los esquemas en nube permiten una replicación multizona o multiregión, dependiendo de las necesidades y requerimientos de cada organización. Pero también hay, como todo, también hay impactos negativos en el sentido de riesgos, como el surgimiento de nuevas vulnerabilidades a partir de la tercerización. Ya no se tiene el control acostumbrado de los componentes de tecnología. Nuevas esquemas como el Banking as a Service, que aparentemente pueden ser muy importantes o muy beneficiosos, pero también acarrean riesgos. También hay una mayor dependencia de procesos críticos, de proveedores de Big Tech, sobre todo en lo que se refiere a niveles de negociación. Como ustedes saben, son contratos estándares que se firman con ellos y no hay mucho espacio para requerimientos específicos. La complejidad es creciente para la gestión de incidentes. Cuando ocurren incidentes, ocurre por un lado diversas presiones, y es un poco lo que también indica el siguiente punto: intensificación de la presión regulatoria y reputacional anti-incidentes. Por un lado, hay mucha expectativa de inmediatez respecto a la disponibilidad de servicios digitales, pero por detrás también hay una complejidad de que no se tiene el control completo de la gestión de incidentes, porque se depende de un tercero y de los acuerdos que se tenga con y el nivel de respuesta o el nivel acordado con este tercero. Entonces, en efecto, la creciente digitalización fortalece la resiliencia mediante procesos de automatización, analítica avanzada, inteligencia artificial. Se reduce las dependencias físicas, concentración geográfica de procesamiento de datos, pero también genera múltiples vulnerabilidades
y dependencias críticas con terceros sobre los que no se tiene mucho poder de negociación. Este es el contexto que también vemos como SBS. Y esto también lo deja claro aquí he tratado de traer a la mesa un poco de información para que veamos del contexto actual, el contexto local, todas las interrupciones que nosotros recibimos. El 80%, más del 80% en los 2 últimos años, son atribuibles a fallas tecnológicas. Y casi el 70% de ellas son atribuibles a proveedores. Entonces, no hay duda que el tema de terceros, el tema de fallas tecnológicas es un tema bastante sensible sobre el cual hay que poner foco. Frente a este contexto que hemos estado conversando, no es el Perú no es un contexto, no tiene una situación aislada. El proceso de digitalización es global. Frente a esto, como bien saben, diversos organismos internacionales emiten regulación, y las más conocidas, principalmente, o la más conocida, es DORA, que ataca a este contexto desde 5 puntos. En cuanto a la gestión de riesgos de tecnología, reportes de incidentes de tecnología, pruebas de resiliencia digital, gestión de riesgos de terceros de tecnología, que lo hemos visto que es relevante, y los mecanismos de intercambio de información durante o en el proceso durante el proceso continuo, intercambio de información que pueda ayudar a aprender de manera colaborativa, y que permita gestionar mejor los riesgos en el contexto digital. Este es como el marco más conocido en Europa, pero también hay otros marcos, como son los de Reino Unido, que se emiten a través de la Prudential Regulatory Authority y la Financial Conduct Authority de Inglaterra, que en realidad fueron los pioneros en la gestión o en la emisión de disposiciones en cuanto a resiliencia operacional. Y aquí hay una distinción que a mí me gustaría comenzar a entrar, porque en efecto las operaciones digitales son sumamente relevantes, son el corazón ahora mismo de las operaciones en el sistema financiero. Por eso DORA está enfocado muy a lo digital. Pero hay enfoques que también, que no hay que dejar de mirar, como el de Reino Unido, que nos hablan de un enfoque más amplio de resiliencia operacional, que no está necesariamente orientado a lo digital, pero lo incluye en gran medida. Y vamos a ver aquí por qué es importante esto más adelante. Entonces, frente a esta situación, hemos visto que la regulación internacional ha respondido, los reguladores internacionales han respondido al contexto de alta digitalización a través de misiones de resiliencia operacional, y el Perú no se ha quedado atrás. En ese sentido, nosotros ya desde el 2009 teníamos una circular para la gestión de la continuidad de negocios, que muchos de ustedes recordarán. Era una tradición del regulador peruano contar con este tipo de requerimientos, incluso mucho más antes. Desde el 2002 ya habían en el reglamento o en la normativa de riesgo operacional habían disposiciones específicas para la continuidad de negocios, pero es en el 2009 donde se emite un artefacto propio para la gestión de riesgo operacional.
perdón, de gestión de la continuidad de negocios, y es en el 2020 en donde se escala y se modifica de una circular a un reglamento de gestión de continuidad de negocios que, y que está alineado o estaba en ese momento alineado a buenas prácticas internacionales como era o como es la ISO 22301, que es sobre la gestión de la continuidad de negocios, y las guías de buenas prácticas de, del Business Continuity Institute de Reino Unido. Entonces son los referentes que nosotros usamos o hemos usado a lo largo de este tiempo para regular la continuidad de negocios. Y esta continuidad se enmarca en una normativa amplia de que decanta de la gestión de riesgos y de la gestión de riesgo operacional, y es una normativa muy específica para la continuidad de negocios, y se complementa, como muy bien saben, con el reglamento de la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, que todos debieran leerse como un conjunto de artefactos articulados, no, y es un poco el mensaje que quería transmitir, en la visión, a pesar de que hay una especialización en normativas, no debiera dejar de verse los instrumentos regulatorios como áreas específicas, dueños de este dominio, sino más bien son complementos, piezas de las organizaciones que tienen que trabajar juntos. A lo que quiero llegar es que tiene que haber una armonía entre aquellos que gestionan la continuidad de negocios y aquellos que gestionan la seguridad de la información y la ciberseguridad, y ambos con los que gestionan el riesgo operacional. Y es un mensaje que me gustaría transmitir, y que estamos empujando desde la SBS, esa armonización entre estos tres esquemas, porque finalmente termina siendo un marco global para la gestión de riesgo operacional y la resiliencia operacional, que es a donde apunta la normativa o los estándares internacionales. Entonces, de manera general, lo que nosotros tenemos en nuestro reglamento para la gestión de continuidad de negocios se basan en 6 etapas. El ciclo de la gestión de continuidad se basa en 6 etapas, que es el entendimiento. Comienza con el entendimiento de la organización, y aquí se ubica el análisis de impacto en negocio, la evaluación de riesgos, que decantan en un diseño de continuidad, con el cual, mejor dicho, un diseño de la estrategia de continuidad, y luego, a partir del diseño y la selección de cuáles estrategias voy a implementar, se implementan planes. Se implementa la estrategia, que incluye planes de continuidad de negocios, y no quisiera ser repetitivo y comenzar a nombrar los 4 tipos de planes que tiene la normativa, que es de emergencia, el plan de gestión de crisis, el plan de recuperación de servicios de tecnología, que muchas veces se confunde con un DRP, y ahora quiero ahondar en ello, y el plan de continuidad operativa. Y es un poco también lo que hemos notado en la industria, que hay un entendimiento de nuestro requerimiento de plan de recuperación de servicios de tecnología como un DRP, como un disaster recovery. Y la base para pensar en un disaster recovery es que un centro de procesamiento de datos no esté disponible. Por tanto, escenarios que no implican la activación de un centro de datos, de procesamiento de datos alternos, muchas veces no se encuentra dentro de un plan de recuperación de servicios de tecnología, que no es, a nuestro entender, no es lo mismo que un DRP. Lo que necesitamos de un DRP en el sentido duro, que sí lo contiene,
sí contiene, pero no es lo mismo, porque el scope es el alcance de un plan de recuperación de servicios de tecnología, incluye también hasta una cierta de qué hacer para restablecer las operaciones en caso la caída de un servicio crítico de tecnología, que muchas veces no necesariamente implica la activación de un data center alterno. Entonces, he aquí la pequeña diferencia, porque muchas veces el enfoque está en ejecutar pruebas de un escenario de indisponibilidad del centro de procesamiento de datos alternos, cuando en la práctica, que no está mal, pero que no debería limitarse a eso, sino más bien es ir un paso más atrás y comenzar a probar los escenarios que podrían implicar una caída de servicios, que no necesariamente tienen que implicar la activación de un centro de datos, de un centro de procesamiento de datos alterno. Y es aquí la función o el comentario que quería hacer, porque es lo que básicamente nosotros también revisamos en supervisión. Así que es cuando alguna vez vayamos a alguna de las empresas que ustedes representan, seguramente con esta información pueden ya tener clara cuál es la expectativa regulatoria. Entonces, tenemos los planes, los 4 tipos de planes, y estos planes se tienen que ejecutar con una periodicidad anual. En un plan de pruebas se tiene que hacer una capacitación, es decir, tienen que conocer el personal encargado de la implementación de este tipo de planes, tienen que conocer cuáles son sus roles, cuáles son sus funciones y también la importancia, porque una interrupción de operaciones, espero, no sea algo que ocurra todos los días. Entonces, y finalmente, luego de las pruebas, luego de las capacitaciones, se pueden identificar algunas brechas, algunas oportunidades de mejora que pueden retroalimentar todo el ciclo de vida. Básicamente es lo que ustedes seguramente ya conocen. Este es el esquema general de nuestra normativa. Y aquí hemos traído un poco cómo está estructurada esta, ¿no? Comienza con disposiciones generales para la gestión del reglamento de gestión de continuidad de negocios, un capítulo entero para el régimen general o el sistema general, que está muy orientado a todas aquellas empresas que captan depósitos o trabajan con fondos del público, que es el foco nuestro. El foco de supervisión es proteger los fondos del público. Entonces nuestro foco de supervisión y el foco de la regulación siempre va a estar orientado a la disponibilidad de los servicios para acceder a los fondos que tiene el público. Y ese es siempre ha sido nuestro foco en supervisión. Pero también existen empresas del mercado que requieren contar con un sistema de gestión de continuidad de negocios y que no necesariamente tienen o captan recursos del público, y para este tipo de empresas se ha definido un esquema simplificado que recoge los elementos principales de la gestión de continuidad. También tenemos, sabiendo y conociendo nuestra normativa es sensible a tamaño y complejidad de operaciones. Los mismos requerimientos, como ven, no se les pide a todos los tipos de empresas. También hay disposiciones adicionales para empresas con concentración de mercado, porque un fallo en este tipo de empresas impacta en todo el sistema financiero, tiene potencial de impacto en todo el sistema financiero peruano. Entonces, por ello hay disposiciones adicionales que todas las empresas que tengan una concentración de mercado tienen responsabilidad de implementar.
Y bueno, tenemos una sección del reporte de incidentes, de interrupciones de operaciones que muchos de ustedes conocerán, que es primero se envían, se envían reportes iniciales a través de un buzón que tenemos en la SH y se envía luego, posteriormente, 10 días de ocurrido el incidente, un informe detallado. Y aquí ya entramos a materia de esta exposición, que son las disposiciones de resiliencia en canales digitales. Como ven, la tradición de la gestión de continuidad de negocios ya la hemos venido implementando a lo largo de los años, pero hemos visto, y el mercado mismo nos ha permitido conocer la tendencia y la importancia de los canales y los productos digitales y los productos ofrecidos a través de estos canales digitales. Entonces, vista esta relevancia, lo que ha hecho la superintendencia es contar o desarrollar con un capítulo que complemente las disposiciones de continuidad de negocios que ya tenía, haciendo un zoom adicional, a un foco adicional en canales digitales y productos y servicios ofrecidos por medios digitales. Entonces, hay disposiciones nuevas que para este tipo de productos y este tipo de canales y que vamos a comenzar a desarrollar. Los cambios que hicimos el año pasado, eh, que fueron la introducción del artículo 18 y el 19 en gran medida, y como les decía, han ido orientadas a todas aquellas empresas que ofrecen operaciones múltiples a través de canales digitales. Es decir, hasta antes de este cambio regulatorio, la propia empresa podría decidir si sus canales digitales, si los canales digitales eran o no significativos, si lo querían priorizar o no. Y hasta ahora, y hoy, con la incorporación de nuestras nuevas disposiciones, lo que decimos es necesario poner un foco para, en caso tú tengas canales digitales implementados, que evalúes, en primer lugar, cuáles son esos servicios, productos y servicios que ofreces a través de estos canales digitales y que establezcas un tiempo objetivo de recuperación para estos productos y servicios ofrecidos en canales digitales. Entonces, las empresas ya no solo llegan a un nivel de priorizar productos y servicios, sino es necesario un zoom adicional de por dónde estamos ofreciendo estos productos y servicios, y a ese nivel es necesario que las mismas empresas definan qué es prioritario y qué no. Y eso como parte de la etapa de entendimiento de la organización. También es necesario que evalúen hacer un foco adicional y en el proceso de evaluación de riesgos que podrían causar la interrupción, es necesario que se tenga un foco en particular sobre los canales digitales que nosotros o que la misma empresa ha definido como prioritarios. Es tener un espacio en donde la empresa se pregunte cuáles son los riesgos que podrían causar la interrupción de estos productos y servicios ofrecidos en estos canales digitales. Y una vez que se identifiquen cuáles son estos riesgos que podrían causar esta interrupción, necesitamos que esos riesgos se llegue a un nivel de componente tecnológico. Es decir, no basta decir el riesgo de que se interrumpa los pagos interoperables a través de una aplicación móvil, sino es identificar cuál es la causa. Y las causas para este riesgo
puede ser múltiples. Puede ser múltiples y es por eso que se solicita llegar a un nivel de componente tecnológico, porque una cosa podría ser que falle un proveedor de tecnología y otra cosa muy distinta podría ser que falle un componente de comunicaciones, que falle, que está alojado en la propia empresa, o que falle algún recurso on-premise. Entonces, queremos un nivel de granularidad en la evaluación de riesgos que les permita tomar acción y que de verdad sea útil para la gestión de la resiliencia de este tipo de canales. Y también es necesario que la misma empresa defina cuáles son las condiciones normales para cada producto y servicio priorizado por canal digital. Es decir, si yo ofrezco pagos interoperables a través de aplicativos móviles, yo como empresa debo estar en la capacidad de decir cuáles son mis condiciones normales en las que ofrezco este servicio, cuál es mi nivel de disponibilidad, por ejemplo, de este servicio, cuáles son los horarios de atención, así como hay horarios de atención para para las agencias u oficinas físicas. También es necesario algún tipo de nivel de certidumbre de qué es lo normal, sobre lo cual se pueda comparar cada empresa. Entonces, es por ello que por cada producto y servicio ofrecido por canal digital priorizado, es necesario que la misma empresa decida cuáles son esas condiciones normales. Si la empresa dice yo estoy disponible 24/7, esas serán sus condiciones normales. Entonces, ese es el cambio que estamos proponiendo en la etapa de entendimiento de organización. En cuanto a las estrategias y planes de continuidad, lo que esperamos es que se implemente las empresas cuenten con un sistema de monitoreo del funcionamiento de canales digitales que les permita justamente hacer un comparativo respecto a las condiciones normales. Es decir, qué tan... y es algo que evidentemente todas las empresas o la mayoría de empresas ya tiene implementado, no es un requerimiento nuevo, pero es necesario que se monitoree estos niveles, estas condiciones normales que han sido aprobadas y su cumplimiento. También es necesario identificar y contar con canales o esquemas de atención alternativos en caso fallen los productos y servicios priorizados en canales digitales. Es decir, si tenemos productos y servicios priorizados en canales digitales, el día que se interrumpa, si es que eso ocurre, la empresa debe de tener mapeado y debe saber cuáles son los esquemas o canales alternativos por los cuales puede continuar operando. De esta manera se garantiza un nivel de resiliencia que es el que buscamos. Lo que ocurre es que muchas veces esto no se conoce, se tiene que definir en el momento para dónde derivar operaciones. La idea es anticiparse al día que ocurra. También debe desarrollar protocolos para atender las fallas tecnológicas que puedan derivar en interrupciones, y esto va en línea a lo que les decía con el DRP, o lo que muchas empresas entienden como un DRP. El DRP no solamente es, a nuestro entender, o bueno, en nuestro requerimiento en la 877, cuando hablamos de plan de recuperación de servicios de tecnología, no solamente nos referimos a DRP, sino el scope es más amplio, que incluye los protocolos para atender fallas tecnológicas que puedan derivar en interrupciones de operaciones y que no impliquen o no necesariamente impliquen la migración a un centro de datos alterno. Y también se les solicita a las empresas desarrollar disposiciones para la comunicación oportuna a los usuarios respecto a
canales disponibles. Si yo ya tengo definidos que ante una interrupción de canales digitales priorizados o productos y servicios ofrecidos a través de canales digitales, eh, yo tengo que, y sé cuáles son los esquemas alternativos, tengo que tener esquemas para poder comunicarlos. No basta con tenerlos al interno, sino hacerlos de conocimiento de los clientes. Eh, y finalmente hay otras disposiciones que complementan a las que ya están vigentes, que son realizar pruebas anuales para verificar qué tan efectivas son estas estrategias que se han definido, y mantener un registro de los eventos de interrupción de productos y servicios priorizados ofrecidos a través de canales digitales cuando estos tengan una duración de mayor a 30 minutos. Y la idea con este registro es que cada cierto tiempo cada empresa pueda revisar dónde se encuentran su mayor exposición ante fallas y pueda aprender de estos eventos, ¿no? Que aparentemente cuando son menores de 30 minutos podrían no ser significativos. La idea es que recopile información para que sea resiliente y pueda seguir continuando mejorando su esquema de resiliencia. Pero esto no es necesario. Esto es el marco general de canales digitales y era necesario definir expectativas aún más específicas para, para para cierto tipo de productos o servicios ofrecidos por ciertos canales. Entonces hay expectativa del mercado peruano respecto a la disponibilidad, por ejemplo, de los servicios de transferencias, de pagos interoperables, de pago de planillas y a proveedores que las empresas ofrecen a través de los servicios de banca por internet, aplicativo móvil o billeteras digitales. Entonces, todas aquellas empresas que ofrecen estos servicios por estos canales tienen que cumplir con estas disposiciones adicionales para garantizar la resiliencia operacional que se complementan a las indicados en el capítulo 19, que implica definir condiciones normales para este tipo de productos a través de un reporte que está disponible en la web de la SBS, que estas condiciones normales sean de aprobación del comité, del directorio y del comité de riesgos, que hay un compromiso de disponibilidad y de condiciones en las que se ofrecen este tipo de productos y que se informe a la SBS para nosotros conocer cuáles son estas condiciones normales y saber cuándo una alteración está fuera de estas condiciones que la misma empresa ha definido. También se hacen requerimientos específicos para este tipo de servicios. Entonces, estos servicios tienen que estar disponibles de manera general y no pueden verse interrumpidos por un periodo mayor a 3 horas para empresas con concentración de mercado y no pueden interrumpirse más de 5 horas para las demás empresas. Y todo esto en un periodo entre 6 de la mañana y 10 de la noche, porque son periodos de alta transaccionalidad. Entonces hay una expectativa regulatoria de que en este periodo de tiempo no existan interrupciones significativas que puedan afectar a los usuarios en este tipo de operaciones ofrecidas por estos canales digitales. Y la expectativa es que se ejecuten pruebas para verificar que se llegue al cumplimiento de estos tiempos objetivos que la misma SBS ha definido. Las estrategias de continuidad de negocio, por su lado, deben contener procedimientos detallados que
para que deben ejecutarse y que puedan permitir a las empresas continuar ofreciendo estos servicios prioritarios y permitir que en el objetivo final es que sea cual sea esta interrupción, los usuarios deben continuar eh, pudiendo acceder a sus depósitos a través de otros canales de atención. Ese es el objetivo final, que los usuarios permitan de alguna u otra forma continuar accediendo a sus depósitos, idealmente bajo condiciones similares a las que están acostumbradas en condiciones normales y no necesariamente o con un nivel mínimo de operatividad ofrecida. Entonces, es eso lo que es la resiliencia. A partir de, es no solamente recuperarme en 3 horas, sino asegurar que los productos y servicios que se ofrecen sean resilientes, es decir, que a pesar de una interrupción de un canal, por otro canal pueda continuar accediendo a los depósitos. Y esa es la prioridad o el espíritu de la normativa SBS. Como vemos, aquí no hablamos, y estos cambios no hablan necesariamente de tecnología. Están muy orientados sabemos que muchos de estos servicios se ofrecen y son soportados en tecnología. De hecho, diría todos. Sin embargo, el foco aquí deja de ser la disponibilidad tecnológica, sino más bien el foco es qué tanto la empresa puede continuar ofreciendo sus productos y servicios al cliente. Cambiamos el foco. El foco no es la tecnología, el foco son los usuarios. Es eso la distinción entre resiliencia que nosotros vemos en cuanto a resiliencia operacional. También este reporte lo que hace es... ¿Sí? ¿Te puedo interrumpir con una pregunta de un asistente? Sí, claro. Sí, Milcar Solórzano pregunta, en relación con la disposición de establecer un POR igual 0, incluida en la resolución 814 de 2025, ¿esta obligación resulta aplicable y operativamente viable para la totalidad de los productos y servicios priorizados ofrecidos por la entidad financiera? De ser así, ¿cuál es el alcance exacto previsto por la normativa? De acuerdo. Buena pregunta. Sí, es la única disposición que está aún pendiente de entrar en vigencia y que, si no me equivoco, entra a mitad de año. Y es justamente, nuevamente, el por igual a 0 tiene que ser entendido no solamente desde una perspectiva tecnológica. La idea de un por igual a 0 es no perder información. No estamos diciendo necesariamente una replicación en línea, porque entendemos que se puede tender esquemas que por la misma latencia podrían exponer a la empresa a algún tipo de pérdida de información en el camino. El punto aquí, o la naturaleza o la expectativa del por igual a 0, es que no se pierda información de productos pasivos. Entonces, toda aquella empresa que pierda de alguna forma información de productos pasivos puede, o sea, estaría incumpliendo con este por. Y ahí podrían existir otros mecanismos para no perder esa información. Que estoy pensando posiblemente réplicas en el sitio antes de hacer digamos,
que puedan complementarse y que puedan permitir no perder información. Entonces, sí, la expectativa es del por igual a cero. Lo que hay detrás es que no se pierda información y cada empresa tiene que presentar una estrategia que les permita no perder información o que se mantenga de una manera razonable, se asegure que en caso de una interrupción no haya pérdida de información de productos pasivos, no de productos priorizados, de productos pasivos. Llámese ahorros o depósitos de clientes. Sí, entonces me comentas, Manuel, si termino ya, porque ya estoy a punto Sí, de... todavía unos, a ver, veamos la aguja. Que Sí, tengo todavía 15 minutos. ya, perfecto. Entonces, de hecho es el último slide que tengo, que es un poco sintetiza el reporte de interrupciones significativas, que se ha ajustado más por la necesidad propia de la inmediatez de conocer cuando algo está pasando en las empresas que supervisamos, ¿no? Y esto para las empresas con, con concentración de mercado, todas aquellas que tengan que cuando activen o cuando ocurra una interrupción que dure 1 hora, tienen hasta 2 horas después de iniciado el evento para comunicarlos, porque es el plazo oportuno y es un reporte inicial. No queremos aquí un informe detallado de qué está sucediendo, sino solamente un reporte de hoy se ha sucedido esto y nos hemos percatado de esto con la información que esté disponible. No pretendemos un análisis exhaustivo de la situación porque eso recién va a ocurrir 10 días después en los informes que se envían por el aplicativo Siris. Entonces, la expectativa es que la superintendencia no se entere por fuentes externas, sino de la propia empresa, que indique qué está sucediendo y que no necesariamente, digamos, tiene que estar resuelto, ¿no? He tenido un incidente significativo, he cumplido la hora y este es el estatus, nada más que eso. Y las SBS no necesariamente se comunica con la empresa en todos los casos, va a depender de cada situación y del reporte que nos envíen. Nos podemos pedir alguna reunión, podemos pedir alguna información adicional, pero depende de cada caso. Lo mismo o situación parecida ocurre para las empresas que captan depósitos del público. Para este tipo de empresas, la obligación de reportar es cuando las empresas se ven interrumpidas por un periodo mayor o igual a 4 horas y tienen 1 hora adicional para el reporte a la SBS. Y finalmente, para todas las demás hay una obligación de reportar cuando se cumple su tiempo objetivo de recuperación que la empresa misma ha definido y cuando ocurre una activación del plan de gestión de crisis o en su defecto el comité de crisis. Y eso también, para eso se tiene incluso un día completo para el envío del reporte inicial a la SBS. Para todos esos casos, las empresas tienen 10 días para enviar el reporte a través del sistema para el reporte de eventos de interrupción de la SBS que se encuentra en el portal supervisado. Entonces, con esto yo termino mi presentación y estos son los cambios que teníamos. Bueno, me estaba olvidando, hay otras disposiciones y justo están relacionadas a lo que conversábamos antes.
y están muy orientadas a las que conversábamos. Se hizo un ajuste en la versión en la normativa en que decíamos que los productos pasivos deben asegurar un TOR no mayor a 4 horas, y luego se ha hecho la actualización a un tiempo objetivo de recuperación no mayor de 3 horas, nuevamente porque es nuestra preocupación es la disponibilidad de acceso a los fondos de los usuarios. Y esto también para alinear con las nuevas disposiciones de reportes. Y tenemos la disposición del POR, que antes decía un POR igual o lo más cercano a cero, y ahora la expectativa es que sea igual a cero, en el entendido de que no, para la SBS no existe tolerancia respecto a la pérdida de información de operaciones con productos pasivos, y ese es el mensaje que se quería transmitir. Entonces cada empresa tiene que encontrar la estrategia para demostrar razonablemente que ante un incidente no va a perder información de operaciones pasivas. Evidentemente, claro, de manera significativa, ¿no? Entonces, también se incluyen disposiciones sobre el envío. Actualmente las empresas envían un reporte unos reportes a la al BCR, y se está pidiendo que los mismos reportes, tal cual como se envían al BCR, se remitan también a la SBS, y sobre todo está enfocado en los reportes mensuales. No hay un envío de reportes diarios, solamente está enfocado a los reportes mensuales. Y hemos desplegado una herramienta, el SFTP, para la carga de estos documentos, para que sea un poco más ágil para las empresas. Y bueno, esas son las disposiciones que teníamos que comentar.